Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla organizada por AEAL, esta vez con motivo del Día Mundial del Linfoma y nuestra campaña Luz Verde al Diagnóstico. Hoy vamos a poner el foco en una parte fundamental de esta enfermedad que afecta a todos los pacientes, como es el bienestar mental, y para ello contamos con la presencia de nuestra compañera y psicóloga María Isabel González. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Encantada de estar aquí de nuevo. El título de esta charla es El motor emocional del paciente, claves para el bienestar mental. Cuando hablamos de ese motor emocional, ¿a qué nos referimos y por qué es tan importante? Bueno, pues, motor emocional, digamos que es un concepto un poco extraño a la hora de explicarlo, pero bueno, voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Con motor emocional nos referimos a la parte psicológica quizás de la salud mental, o sea, la parte emocional de la salud mental. Ya sabemos lo importante que es tener una salud mental cuidada en general en nuestra vida, pues mucho más si cabe cuando recibimos un diagnóstico como el linfoma, ¿no? Entonces se trata un poco de eso, de cuidar esas emociones, de cuidar esa parte tan importante dentro de nuestra salud, porque no hay que olvidar que la salud mental forma parte de la salud como concepto general, no solo la salud física. Entonces, bueno, pues hay que atender también esta parte, ¿no? Cuando el paciente recibe un diagnóstico como este, ¿cuáles son las emociones que suelen estar más presentes? Bueno, pues quizás la primerísima y primaria, el miedo, obviamente, miedo a lo desconocido, a qué me va a pasar, a si voy a sufrir, si no, qué va a pasar con la enfermedad, etcétera, ¿no? La incertidumbre que va asociada, miedo y incertidumbre van de la mano siempre, la ansiedad, bueno, pues el enfado también es una emoción muy común, porque a mí, ¿qué he hecho yo? Si yo me cuido, ¿qué ha pasado, ¿no? La soledad a veces también, un poco de sentirse solo, sentirse incomprendido, porque oye, pues no me está pasando a mí y demás. La tristeza por todo lo que voy a perder, ¿no? Porque el diagnóstico de una enfermedad supone pérdidas a nivel ya no solo de salud, sino en otros sentidos, en otros aspectos de nuestra vida. Y bueno, pues en algunos casos también, aunque esto parezca raro, el alivio por conocer ya lo que me sucede, ¿no? Porque en enfermedades como el linfoma hay muchas veces que la sintomatología que se presenta hasta que se diagnostica es muy difusa, que se puede confundir con otro tipo de enfermedades, que no se termina de determinar qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, hasta que se llega al diagnóstico, pues puede pasar un tiempo durante el cual el paciente puede tener mucha angustia, mucha incertidumbre, no saber si va a tener solución o no. Entonces, bueno, el hecho de ponerle un nombre y saber que hay opciones, pues eso ya puede producir cierto alivio. Claro, está claro que puede producir mucho shock, que es lo normal, o enfado y que te afecte a nivel emocional, pero también alivio, esa sensación de alivio de saber ya qué me sucede. Una vez que ya ha pasado este primer impacto, este momento del diagnóstico, ya va el día a día del paciente. ¿Cuáles son las claves para saber manejar y poder mantener ese bienestar emocional? Bueno, pues esto va a depender mucho de cada persona, porque cada persona es un mundo, tenemos unos recursos, una forma de ser, de ver el mundo, de experimentar las cosas, y no una persona que lo afronte de una manera va a ser mejor ni peor que otra. O sea, cada persona tiene que ver un poco pues cómo está, qué recursos tiene y bueno, pues intentar buscar ayuda en lo que le cueste más, ¿no? Entonces, bueno, una parte muy importante es la información, el apoyo, el percibir que me están atendiendo y entendiendo no solo mi entorno médico, sino mi entorno personal, social. O sea, el contar con una buena red de apoyo social también es bastante importante. Y sobre todo el aprender a identificar eso, qué necesito, qué me está sucediendo, pues un poco para ver qué puedo hacer, ¿no? Por otro lado, entender que todas las emociones que sentimos durante el proceso de enfermedad, todas, desde el momento que me diagnostican y en las fases posteriores, son normales,
Son emociones normales, válidas y necesarias, porque todas nuestras emociones están ahí para algo, no somos robots. Entonces, no podemos pretender que el diagnóstico de una enfermedad como el linfoma no nos afecte. Entonces, hay que tenerlo claro, porque a veces muchos pacientes vienen con mucha carga emocional, con mucha culpa de me siento de esta determinada manera, no sé cómo afrontarlo, y bueno, pues primero es normalizarlo, validarlo y entender que eso es así y que es totalmente lógico. Y después, bueno, pues buscar formas de ayudarme a mí mismo a encontrarme mejor, lo mejor posible, dentro de que es una situación muy difícil. O sea, se nos presenta una situación anómala para la cual no estamos preparados, y entonces entender que es normal que me sienta abrumado y que a veces las cosas me superen. Y después, bueno, pues eso, buscar mucho apoyo, buscar información, buscar qué recursos me pueden ayudar. Esto es imprescindible. Muchas veces cuando el paciente está ante una situación como esta, vienen pues, bueno, personas o ellos mismos con la esperanza, esa actitud positiva que está ahora muy de moda. Creo que puede suponer también una carga para ellos bastante fuerte. Entonces, ¿qué pueden hacer para sobrellevar esa carga que se imponen? Bueno, sin duda esto sucede con muchísima frecuencia. La corriente del positivismo ha hecho mucho bien, pero también ha hecho mucho mal en algunos sentidos, y sobre todo en pacientes pues, con diagnósticos como de cáncer o de linfoma o demás, porque se vende un poco el mensaje de que si eres positivo te vas a curar o te va a ir todo mejor, o tienes que ser positivo porque si no se va a torcer todo. Y no, el positivismo nunca ha curado el cáncer, tampoco determina si el tratamiento va a ir mejor o peor, si la enfermedad va a ir a mejor o no. Pero es verdad que bueno, una actitud positiva pues te puede facilitar las cosas. Eso sin duda. Obviamente una actitud positiva te puede facilitar la forma en que tú afrontas las situaciones, pero no quiere decir que vaya a determinar el resultado en ningún sentido. Ahora, obligar a una persona a ser positiva, cargarle con la responsabilidad de ser positiva cuando no es algo que le sale solo, que va en su forma de ser y en su forma de afrontar las cosas, es irresponsable, ¿no? Casi el mandar esos mensajes, y esto conviene dejarlo claro. Si tú te sientes optimista y positivo, fenomenal, porque te nace y porque eres así, estupendo, pues aprovechémoslo porque te va a facilitar las cosas. Si no te nace, porque no eres así, porque tu forma de ver el mundo y de afrontar las situaciones es otra y no hay nada de malo en ello, ojo, pues obligarte a sentirte como no te sientes, lo único que añade es más carga de culpa y más presión al paciente. Entonces, lo primero es entender que no te puedes obligar a eso. Y lo segundo, que no obstante, sí que hay formas de ayudarte a llevar la situación mejor. Eso sin duda. Pero bueno, positivismo, vamos a dejarlo ahí un poco. Y el tema de la resiliencia también, y que tienes que ser resiliente, oye, pues fenomenal si es tu forma de ser. Pero si no te sale de forma natural, no hay que forzarlo. Obligarse. Pero sí que se pueden buscar alternativas y recursos que a mí me ayuden a estar lo mejor posible en esta situación. Antes has hablado de miedo, incertidumbre, ansiedad, emociones que aparecen en el paciente. ¿Qué se puede hacer para gestionar todo eso? Vale, pues a ver, miedo, ansiedad, incertidumbre son emociones que van relacionadas. De hecho, la emoción primaria, digamos que es el miedo, y la incertidumbre y la ansiedad es como que nacen de ese miedo, ¿no? Entonces, hay miedos y hay parte de incertidumbre que podemos gestionar con información, y hay una parte que sí que podemos trabajar. Por eso es importante detectar a qué tengo miedo. Primero hacerme esas preguntas: ¿de dónde nace este miedo y a qué le tengo miedo realmente? Y después ver si lo puedo gestionar de alguna manera con información, pues informándome con mis médicos, con mis especialistas y demás. Pues es que tengo miedo al dolor, si el tratamiento me va a producir, qué efectos secundarios y cómo me van a afectar, si va a funcionar o no el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, si va a funcionar o no el tratamiento sería una pregunta que no va a tener respuesta porque no lo sabemos realmente. No podemos, esa parte de incertidumbre la tenemos que aceptar y nos va a acompañar. Pero sí, por ejemplo, si tengo miedo a los efectos secundarios, sí que puedo gestionarlo, porque puedo informarme, oye, qué puedo esperar y cómo los puedo afrontar si se presentan. ¿Voy a tener miedo? Sí, voy a seguir teniendo miedo, pero lo voy a afrontar desde otra postura más serena y más adaptativa para mí.
y quizás con menos sufrimiento emocional. Y volviendo un poco a la parte de la incertidumbre que no puedo controlar, pues un poco traer al presente también a los pacientes, porque nos vamos mucho al futuro y es, bueno, en ese caso nosotros trabajamos mucho con lo que yo sé en estos momentos, ¿no? ¿Qué información tengo yo ahora mismo que justifique o no que este miedo que tengo, ¿no? Un poco para entrar en ese cuestionamiento de mis miedos y de lo que estoy pensando, ¿no? Pero bueno, eso se trabaja mucho en terapia con los pacientes. ¿Qué puedo hacer más allá de buscar recursos que me ayuden a afrontar estos miedos? Por ejemplo, para la ansiedad, pues aparte de cuestionar mis miedos, mis pensamientos y demás, hay muchos recursos como técnicas de relajación, de respiración, de imaginación guiada, de relajación muscular que podemos poner en marcha, que nos pueden ayudar a gestionar y sobrellevar mejor la parte más física de la ansiedad, que también nos va a ayudar también a calmar la mente. Uh-huh. Y bueno, el desahogo emocional, el apoyo social, las distracciones, las actividades placenteras, todo esto que nos ayude un poco a poner la mente en otras cosas también nos va a ayudar mucho a gestionar toda la parte de la ansiedad, que suele ser bastante intensa y nos suele afectar bastante. Hablando de ese apoyo a EAL, vosotras, psicólogos y psicólogas, ¿cómo trabajáis con el paciente y también cómo desde vuestra experiencia profesional veis que ayudáis o cómo le ayuda al paciente el que podáis estar ahí? Bueno, pues a ver, lo que hace un psicooncólogo con un paciente diagnosticado con cáncer o linfoma, que sea, pues al principio es un poco yo veo que somos como una figura de acompañamiento y de guía, más que nada. Porque nosotros no es que tengamos una varita mágica que de repente resolvamos los problemas de los pacientes, sino que les ayudamos un poco a rescatar recursos que ellos tienen, que muchas veces no saben que tienen, para ponerlos en marcha, para ayudarse a sí mismos, y quizás pues en algunos casos sí que les descubrimos otros y trabajamos con otros que a lo mejor les pueden ayudar a facilitar su adaptación desde que les diagnostican y durante todo el proceso de enfermedad. Entonces, bueno, aparte de ser esa guía y en ese sentido, pues ese lugar seguro donde ellos pueden hablar de cosas que quizás no se atreven a hablar con sus familiares, donde pueden volcar todos sus sentimientos sin filtro y sin miedo a que nadie les juzgue o les diga algo. Entonces, bueno, somos como un receptáculo de todo este sentir y de todas estas emociones tan intensas que pueden sentir, y les ayudamos a procesar todo lo que están sintiendo, ¿no? Entonces, hacemos como varias funciones, pero en ningún caso somos los que les resolvemos, claro, la ecuación de lo que me está pasando, ¿no? Yo creo que una ayuda. Sí, el acompañamiento, como bien has dicho, está muy bien definido. También están los grupos de pacientes, ¿no? Que entre ellos hablan, se escuchan. ¿Eso también les beneficia, es positivo para ellos? Sí, a ver, en general, también depende mucho de cada persona, esto siempre hay que matizar. Los grupos de apoyo pueden ser muy beneficiosos, pero también depende de cada persona. Hay personas que lo llevan a solas perfectamente y no les viene bien incluso hablar con otras personas. Uh-huh. Esto es muy respetable y es normal, pero en líneas generales hablar con otros pacientes que están pasando por situaciones similares, que a lo mejor están en otro punto del proceso de enfermedad, pero bueno, a pesar de ello, pues les pueden dar mucha información, les pueden dar recursos y sobre todo algo que es súper valiosísimo, la comprensión, el sentirse comprendidos a otros niveles, porque no es lo mismo que me comprenda mi familiar que está a mi lado, que está viviendo la situación conmigo, sí, pero no lo está viviendo en sus carnes, como yo, a que me hable otra persona que ha pasado por situaciones parecidas a la mía. Entonces es súper valioso el sentimiento de unión, de comprensión, de alguien me entiende, porque les hace sentirse menos solos, más comprendidos. Entonces está muy bien. A ver. Has hablado justo de las familias, cuidadores, amigos, bueno, el círculo cercano del paciente, que muchas veces quieren ayudar pero tampoco saben cómo hacerlo, incluso a veces pueden cometer errores que son bien intencionados pero que a lo mejor no están siendo lo más adecuado. ¿Qué les puedes decir? O sea, ¿qué pautas pueden seguir para ayudar al paciente? Pues lo primero, escuchar y mostrarse disponibles. No hay palabras mágicas,
no hay varita mágica, como he dicho antes. Entonces, por un lado es escuchar y atender y preguntar qué necesitas y en qué te puedo ayudar. Es que esas dos preguntas me parece que son básicas. No dar por hecho nada, tampoco tender a la sobreprotección, porque muchas veces los familiares sin querer tienden a sobreproteger, ¿no? No te muevas, no hagas esto, tú quédate quieto, yo me encargo, con lo cual ellos también se añaden una carga bastante importante. Y hay que respetar los tiempos y los espacios de mi familiar enfermo, también eso es importante. A veces tienden a estar como muy encima, ¿no? También esto de ¿qué necesitas en cada momento, en cada minuto, en cada segundo del día? ¿Estás bien? ¿No estás bien? Bueno, pues igual no necesita que se lo preguntes todo el rato. Sí que se lo preguntes de vez en cuando y qué necesitas, pero a lo mejor una vez vale. Y si hay algún tema o alguna cosa que no quiere hablar o que no quiere tratar, también respetarlo. Eso es importantísimo. Pero lo que decía, eso, preguntar y mostrarse disponibles. Oye, pues ¿ahora quieres hablar? No, pues aquí estoy si necesitas hablar. ¿Ahora necesitas esto? Sí. Bueno, pues venga, vamos a verlo. Un poco así. Y también darles autonomía. Es que los pacientes en general pueden hacer y deben hacer muchas cosas y es beneficioso que tengan cierta normalidad y si se pueden encargar de rutinas y cosas del día a día, que las hagan, que las sigan haciendo, porque eso no quiere decir que vayan a caer más enfermos ni mucho menos y que vayan a empeorar. Entonces, importante que les dejen ser y que les dejen hacer, porque a veces se sienten un poco sobrecargados de esta sobreprotección y es como no sé cómo decirles sin que se ofenda a mi familiar porque yo quiero que me dejen y no me dejan, ¿no? Claro. Entonces un poco entender que oye, está enfermo, sí, pero cada momento hay que ir viendo. Si está muy malito y está con los que le acaban de poner la quimio y está muy malito, pues sí, obviamente pues cuidamos más y entramos en otra fase, pero cada momento requiere unas necesidades y bueno, pues eso, escuchar, simplemente escuchar y preguntar. Escuchar y preguntar. Vale, pues nada, ya para terminar, siempre pedimos que os dirijáis a los pacientes que no pueden estar escuchando, que acaban de ser diagnosticados, ¿qué les dirías? Bueno, pues lo primero es que sea lo que estés sintiendo, es normal. Estás viviendo una situación totalmente anómala para la cual no estamos preparados, no nos prepara nadie, con lo cual es lógico que te sientas abrumado o que sientas 1500 emociones totalmente opuestas en cada momento. Y lo segundo es, párate a pensar qué necesitas y pide ayuda a quien necesites, a tu entorno, a tus médicos y si hay algo más que creas que necesitas, pues búscalo. Igual puede ser el apoyo psicológico, a lo mejor no lo necesitas, pues igual necesitas otra cosa, pero bueno, plantéate eso, qué necesitas y busca la ayuda que requieras. Pero sobre todo que es normal que te sientas abrumado, que es una situación muy difícil y bueno, que afortunadamente ahora pues hay más recursos para acompañar y ayudar. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y a toda la gente que nos está viendo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.